Hola, mi nombre es Verónica Gatica, soy médica otorrinolaringóloga del Servicio de Otorrinolaringología y Fonoaudiología de CEMIC. Integro el área de otoneurología y soy docente del Instituto Universitario del mismo lugar. En primera instancia, quería agradecer la invitación del Club de Otorrinolaringología y en segundo lugar, darles la bienvenida a esta charla breve sobre vértigo postraumático. Lo cierto es que al momento de consultar al área de otoneurología, el paciente habitualmente ya ha sido externado o bien pasó bastante tiempo desde el accidente, por lo que es importante recopilar información del evento, dado que no siempre contamos con esos datos en la historia clínica. Así que esa primer consulta suele ser bastante tediosa y lo recomendable es que el paciente concurra con un familiar o un testigo del hecho. Uno de los síntomas de síndrome postconmocional es alteración de la memoria, por eso la necesidad de concurrir acompañado. Siendo otorrinolaringólogos, y más aún si nos orientamos a la resolución de casos de inestabilidad o vértigos postraumáticos, debemos tener en cuenta algunos ítems que nombraremos a continuación. Entonces debemos recolectar información sobre el siniestro, el mecanismo del trauma, si este fue contuso, si fue punzante, si fue un blast o un whiplash, el sentido del golpe y el mecanismo nos orientará a pensar qué tipo de fuerza fue sometido el cráneo y las estructuras internas, y de esta forma poder estimar el área de afectación y la severidad. También lo que tenemos que saber es si el paciente requirió internación, si tuvo pérdida de la conciencia o no, si tuvo intercurrencias durante esa internación o cirugía, si requirió medicación ototóxica. Debemos también, más allá de interrogar sobre el síntoma que motivó la consulta con otoneurología, si este vértigo o inestabilidad es provocado por algo, cuánto dura los episodios, si era preexistente y se agravó después del siniestro, si comenzó durante la internación o si se presentó al momento de empezar a deambular. Otros síntomas que pueda referir el paciente: hipoacusia, cefalea, otorrea, otorragia, parálisis facial, alteraciones cognitivas. Evaluar sobre secuelas postraumáticas, alteraciones psíquicas y motrices que puedan influenciar en el tratamiento que vamos a brindar al paciente. Y precisamente eso, adecuar el tratamiento no solo a la patología, sino al paciente que tenemos enfrente, ¿sí? No va a ser lo mismo pacientes que puedan deambular que el que deba trasladarse en silla de ruedas, la edad del paciente, la contextura física, el grado de actividad física que solía realizar previo al accidente, el propio síndrome postconmocional y otros síntomas surgidos harán que la evolución de este cuadro pueda ser exitosa o no, y el tiempo que requiera cada paciente para superar esto. El traumatismo craneoencefálico va a producir algo conocido como síndrome postconmocional, caracterizado por síntomas físicos, psíquicos y neurocognitivos. Entonces tenemos ahí dentro de los somáticos cefalea, vértigo, mareo, irritabilidad, insomnio, náuseas, sensoriales como visión borrosa, acúfenos, alteración en la sensibilidad a la luz y sonidos, y emocionales como ansiedad, depresión, alteraciones de la memoria y la concentración. Hay síntomas que se van a presentar en la etapa temprana, entre el 40 y el 68% de los casos. Estos son días a semanas posteriores al trauma y están vinculados con el daño difuso neuronal y otros tipos de lesiones asociadas. Pero lo más importante es que de estos, el 25% de los casos pueden evolucionar de una forma crónica, impactando en la vida social, en la familiar, laboral y económica del paciente. Por eso, este tipo de pacientes requieren una visión integral y un tratamiento multidisciplinario. Por lo que no hay que frustrarse con estos pacientes. Son casos que requieren mucho tiempo y mucha paciencia, tanto por parte del paciente como por los profesionales que lo tratan. En esta imagen vemos una tabla que surge del capítulo 9 de este libro, basado en un trabajo de Koskines del 2007 y revisado posteriormente, sobre 300 casos de TEC ingresados de 3 meses a 15 años postraumatismo en un centro de rehabilitación del Helsinki entre el 2002 y 2004, donde el 35% eran TEC leve, 11 moderado y 54 severos. Utilizando la clasificación de capacidades y discapacidades de la OMS del 2001, surge este listado de discapacidades y a su lado se ve el porcentaje de afectación en cada uno de estos ítems. Y ahí vemos que el 67% de los casos presentaba sintomatología vestibular. Este es un trabajo muy interesante realizado entre el 2000 y el 2002 en el Hospital Universitario Charité de Berlín por el Departamento de Otorrinolaringología e Investigación Vestibular a cargo del Dr. Ernst. A 63 pacientes derivados al servicio de otorrinolaringología por sensación de vértigo persistente y evaluados por neurología y clínica, habiendo descartado otras patologías. Se les realizaron todos los estudios que figuran en la imagen.
Se identificaron las siguientes patologías: fístula perilinfática, BPPV, contusión laberíntica, vértigo central, vértigo cervicogénico, hidrospot traumático y disfunción otolítica. Lo interesante es ver ahí que esa numeración por patología supera los 63 casos, y esto es porque muchos cuadros se superponen en las fases agudas o se suma una patología en el estadio tardío. Entonces, a no frustrarse, los casos de vértigos postraumáticos requieren mucha experiencia, paciencia y astucia.